Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos, y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra, y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Las 3 lecturas de hoy nos hablan del trabajo, de la actividad, del saber aprovechar el tiempo, porque no sabemos cuándo se nos acabará el tiempo y la vida. En la primera lectura se nos habla del valioso trabajo que hacen las mujeres. El escritor de Proverbios habla hermosamente de una ama de casa que, con su buen quehacer, aporta bienestar, estabilidad, felicidad y alegría a su esposo, a sus hijos y hasta a sus criados. En la segunda lectura, San Pablo nos motiva a estar siempre preparados para cuando regrese el Señor. Vigilantes, despiertos, atentos y sobrios, no seremos sorprendidos por el Señor que vendrá, según San Pablo, como un ladrón o como sobreviene un parto en el momento menos pensado. El Evangelio de este domingo, como todos hemos escuchado, es la parábola de los talentos. A menudo relacionamos los talentos de los que Jesús nos habla en esta parábola con las dotes o cualidades naturales
del ser humano: inteligencia, belleza, fuerza, capacidades artísticas, habilidades. Sin embargo, además de resaltar los talentos naturales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Jesús se refiere también a los dones espirituales recibidos de parte de Él. Por lo tanto, talento es todo lo que nos ha sido dado de parte de Dios. Los frutos de nuestros talentos naturales o temporales se acaban o acaban con nosotros si son mal empleados. La belleza externa se acaba. La inteligencia y la fuerza mal usadas pueden acabar con nosotros. Las capacidades artísticas caducan. En cambio, los frutos de los talentos espirituales que nos ha dado Jesús se van con nosotros a la vida eterna, y un día tendremos la oportunidad de presentarlos ante el Señor. Por supuesto que todos anhelamos escuchar al Señor diciéndonos: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Viendo el Evangelio desde este ángulo, descubrimos que los talentos entonces son, además de nuestras habilidades naturales, la palabra de Dios, la fe que hemos puesto en esta palabra, el reino de Dios que se nos ha anunciado, los sacramentos que hemos recibido, el llamado, la misión encomendada por Jesús a todos los bautizados, la vocación particular de cada uno. Así como en la parábola del buen sembrador se habla de cómo una parte de la buena semilla cae en la orilla del camino, otra parte cae entre piedras y espinos, y otra parte cae en tierra buena. Así hoy Jesús nos habla de tres siervos que hacen producir sus talentos de manera distinta. Según el relato, antes de salir de viaje, un señor confía la gestión de sus bienes a tres empleados. A uno le deja 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1 talento. A cada cual les dio según su capacidad. El Señor confía en ellos y de todos espera una respuesta digna. Los 2 primeros se ponen enseguida a negociar con sus talentos. Se les ve trabajar con decisión, identificados con el proyecto de su Señor. No temen correr riesgos. Cuando llega el Señor, le entregan con orgullo los frutos. Han logrado duplicar los talentos recibidos. La reacción del tercer empleado es bastante extraña. Lo único que se le ocurre es hacer un hoyo en la tierra y esconder allí el talento recibido para conservarlo seguro. Cuando vuelve su Señor, se justifica con estas palabras: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Entonces el Señor, muy indignado, lo condena y lo expulsa como empleado negligente, holgazán e inútil. En realidad, la raíz del comportamiento del empleado holgazán es bastante profunda y dañina. El siervo holgazán tiene miedo. Este empleado tiene una imagen falsa de su Señor. Lo imagina egoísta, injusto y mandón. Cree que es demasiado exigente y no admite errores. Esta falsa idea
que tiene el empleado de su señor lo paraliza. No se atreve a correr riesgo alguno. El miedo lo tiene bloqueado y lo deja infecundo. No es libre para corresponder de manera creativa a la responsabilidad que se le ha confiado. Entonces, decide que lo más seguro es conservar el talento. Con eso le basta. Al final, el peor reproche del Evangelio es para él. La parábola nos obliga a hacer un examen de conciencia. ¿Qué uso estamos haciendo de estos talentos espirituales que nos ha confiado el Señor? ¿Nos parecemos al siervo que los hace fructificar o al que los entierra? ¿Acaso el miedo te ha impedido poner tus talentos al servicio de Dios y de la iglesia? En verdad estoy dando rendimiento a las cualidades, capacidades y habilidades que tengo. Hay mucho que hacer en la sociedad y en la iglesia. ¿Aporto yo mi colaboración o me inhibo dejando que los demás trabajen? Mi salud, mi vida, mis habilidades, las he recibido como bienes a administrar. No importa si son 10 o 2 talentos. Amo, cuido y defiendo mi vida y mi salud. En cuanto a mis talentos espirituales, ¿los estoy trabajando o me he refugiado en la vagancia, en la pereza y en mi zona de confort? Al final del tiempo, que no sabemos si será breve o largo, se nos pedirá cuentas. ¿Me voy a presentar ante el Señor con las manos vacías? Se podrá decir cuando yo no esté que mi vida, sea extensa o breve, ha sido plena, que me he realizado y que he vivido según el plan que Dios tenía sobre mí. Para muchos, el propio bautismo es verdaderamente un talento enterrado. Muchos desconocen el valor y la dimensión de lo que implica el haber sido bautizados. El bautismo para muchos es como un hermoso regalo que se ha recibido y que ha sido olvidado en un rincón sin haberlo nunca abierto o incluso ha sido tirado a la basura. Por el bautismo hemos sido constituidos como hijos de Dios y herederos de su reino. Todos y cada uno de nosotros ha recibido talentos de parte del Señor. Todos servimos para algo. Todos tenemos mucho que dar. Todos somos siervos útiles en la construcción del reino de Dios. Jesús ha dejado en nuestras manos el proyecto que su Padre le encomendó: hacer un mundo más justo y más humano. Como padres y madres de familia, como educadores y catequistas, como líderes en todos los campos, meditemos. ¿Lo hemos hecho? ¿Estamos haciendo de este mundo un lugar más habitable para los más pequeños? ¿Luchamos con Jesús y como Jesús por instaurar una sociedad más justa y más humana? ¿Nos defendemos con amor y con respeto de esas falsas ideologías que amenazan con destruir nuestra fe? Jesús nos ha dejado en herencia también el mandato del amor. ¿Hemos conseguido que el amor de Dios dé fruto en nuestras propias vidas? ¿Nos sentimos realmente amados por Dios? ¿Vivimos como hijos amados de Dios y como herederos de su reino? ¿Cuánto fruto has dado de acuerdo al amor de Jesús? También Jesús nos ha confiado la responsabilidad
de llevar a tiempo y a destiempo la gran noticia de que hay un Dios amigo muy interesado en que el ser humano alcance su plenitud. ¿Cuántas horas perdemos al día en cosas inútiles en lugar de ocuparnos de lo que es verdaderamente importante? ¿Estamos cumpliendo con el encargo? ¿Has traído a alguien a los pies de Jesús? Por tu testimonio, ¿cuántos se han acercado a Jesús? Porque no se trata solo de hacer fructificar nuestros talentos naturales y espirituales, sino que también tenemos el sagrado deber de ayudar a los demás a desarrollar los suyos. Siervos inútiles y malos seremos si en lugar de ayudar o potenciar los talentos propios o de los demás, les echamos tierra. Se los repito, siervos inútiles y malos seremos si en lugar de ayudar a potenciar los talentos propios o de los demás, les echamos tierra. El Evangelio nos invita a todos a ser también descubridores de talentos, no solo en mí mismo, sino también en los demás. Nuestro deber como discípulos del Señor es ayudar a quienes no tienen la posibilidad de afirmarse por sí mismos, a crecer y a dar fruto. Nuestro deber es alentar a los que tienen miedo de dar fruto. Nuestro deber es promover, animar y alentar desde los más jóvenes y pequeños hasta nuestros adultos mayores, porque ellos también tienen mucho que dar. Una iglesia o una sociedad que desecha a sus adultos mayores está condenada al fracaso. Todos somos útiles en el reino de Dios. Nuestro deber es anunciar que Dios no es un amo tirano y castigador, sino que es un Padre amoroso, bueno y fiel, que solo desea que seamos plenos, dando abundantes frutos. El pecado del tercer siervo, ¿cuál fue? El pecado del tercer siervo fue no hacer nada. Este siervo sabía de antemano que a su amo no le gustaría que no produjera frutos. Aún así, decidió vivir sin trabajar, ni arriesgarse, ni meterse en líos. Hasta pensó que no hacía nada malo. ¿Cómo iba a hacer algo malo si no estaba haciendo nada? Ese es el pecado, no hacer nada. No fuimos diseñados tan solo para respirar, comer y dormir. Fuimos diseñados por Dios con un sentido, un propósito, una misión y una vocación. Hemos venido al mundo para cumplir con una misión. Dios no es un tirano que atemoriza a los hombres y mujeres buscando egoístamente su propio interés, sino que es un Padre que le confía a cada uno el gran regalo de una vida plena, vida en abundancia, vida eterna. Y Jesús es la invitación del Padre Celestial para vivir plena e intensamente. A lo que más deberíamos tenerle miedo es al miedo de vivir arriesgadamente por causa del Evangelio. Que en esta Eucaristía el Señor nos bendiga y nos abra los ojos para que, viendo cuáles son nuestros muchos talentos, podamos servirle a Él y a este mundo tan herido y tan humillado por el pecado. Y en este domingo, en que el Papa nos ha invitado a todos como Iglesia Universal a acercarnos a los pobres, a recibir a los pobres, a invitar a un pobre en este día a que comparta con nosotros, ya sea una tarde, un alimento,
un rato de diálogo. Hagámoslo y sigamos poniendo en práctica no solamente lo que nos dice el Papa, sino también el Evangelio, como lo hemos escuchado hoy. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.